Siendo este nuestro último taller de políticas públicas, queremos hablarles sobre quién tuvo la culpa. Nosotros somos el grupo de ambiente y esperamos que se gocen esta presentación. Otro de los mecanismos comúnmente utilizados dentro de la esfera pública para evadir la culpa es el de las presentational strategies. Estas se caracterizan porque a través de un spin doctor se logra convencer a la ciudadanía o propiamente a la burocracia encargada de vigilar el procedimiento de que el error cometido era prácticamente inevitable, o por otra parte se puede llegar incluso a justificar el actuar de los particulares o de la institución que cometió el error, ya que con sus acciones se logró evitar que se llegaran a consecuencias todavía más graves, o a su vez se redujo la posibilidad de que la ciudadanía tuviera que asumir un riesgo aún mayor. Bajo esta línea, tenemos entonces el caso particular de las protestas de 2020 y la respuesta del gobierno nacional como un ejemplo a estas estrategias. Recordemos que las manifestaciones de 2020 surgen después de la muerte de Javier Ordóñez en un procedimiento de requisa por parte de la Policía Nacional que termina en un abuso de autoridad. Cuando esto sucede, la ciudadanía sale a manifestarse debido a la inconformidad con los constantes abusos policiales que se venían presentando en ese entonces. Sin embargo, en el proceso también se vandalizan algunos CAIs, por lo que el SMAT sale a recuperar el orden público. Lo que pasa en estos momentos es que los abusos policiales llegan incluso a aumentarse, por lo que el gobierno nacional, para evitar que la situación se escalara aún más, lo que hace es presentarle a la ciudadanía y convencerla de que las manifestaciones realmente estaban siendo infiltradas por miembros del ELN o de las FARC, ya que había una violencia vandálica que era prácticamente sistematizada dentro de las filas de aquellas personas que se estaban manifestando, por lo que el actuar del SMAT estaba justificado debido a que evitaba que se llegaran a consecuencias todavía más graves, como un atentado por parte de alguno de estos dos grupos ilegales. Bueno, pues ahora les voy a presentar un caso de Agent Strategies con algo que ocurrió recientemente, que fue el escándalo de Mintic, específicamente con centros poblados, y pues les voy a explicar un poco qué pasó y cómo esto pues representa un ejemplo para este caso. Resulta que en el 2020 el Ministerio de las TIC adquirió un contrato, adjudicó un contrato de 1,07 billones de pesos con centros poblados. ¿Y esto para qué? Para que llevar internet más de 7.000 colegios públicos. Esto lo van a hacer mediante la construcción y equipamiento de centros, pues en 15 departamentos específicos, pues ya se imaginan qué tipo de departamentos, como el Chocó, La Guajira, Amazonas, donde la conexión es muy difícil y pues dadas las condiciones de la pandemia se necesitaba pues adquirir, digamos que empezar a tener esos recursos virtuales para que los niños pudieran seguir con su educación. Por ejemplo, resulta que en el 2021 se empieza a conocer que el contratista del proyecto presenta garantías falsas por parte de Banco Itaú, y esas garantías falsas les permiten obtener un anticipo de 70.000 millones de pesos. Y pues ahí es donde uno dice, pues la platica se perdió. ¿Por qué? Porque empieza, digamos que, a manejarse un escándalo de opinión pública. Digamos que los medios nacionales usualmente todos los días están como, bueno, ¿qué pasó con los 70.000? Encontramos el caso de Juan Diego Elvira cuando la ministra no le respondía y empezaba pues la ministra en un mensaje, bueno, eso no es mi culpa y pues no vamos a aceptar ese tipo de actos de corrupción. Y así mismo centros poblados pues tampoco se hacía cargo. Como el escándalo se magnificó, digamos que empezó a tener un impacto muy, muy grande, encontramos que se volvió una agencia Strategies porque lo que busca es un chivo expiatorio. ¿Y quién fue el chivo expiatorio? O pues cómo se solucionó, digamos, en parte este caso, que fue mientras la ministra Karen Abudinen, porque ella se volvió tan repudiada que a las semanas siguientes el ministro le pide su renuncia y de algún modo esto funciona porque calma la opinión pública. Es bueno, la señora es una incompetente, entonces merece no estar en el cargo. Y pues de algún modo ya después de eso vimos como las noticias decrecieron, que aunque es un tema muy relevante, de algún modo fue una solución en ese momento porque el escándalo era bastante grande. Cuando hablamos de Policy Strategy se nos viene el siguiente ejemplo a la cabeza inmediatamente, y es el de Hidroituango y EPM. Como ya lo habíamos venido tratando anteriormente con el grupo pues de medio ambiente, encontramos que
la responsabilidad respecto a esta o la culpa se distribuyó primero en varios actores y habían algunas políticas dentro de la contratación que se realizó para esta mega obra que beneficiaron la dilatación del proceso, lo cual hizo que los pagos y asimismo la responsabilidad sobre lo que pasó y la catástrofe natural de Hidroituango se distribuyera en distintos actores para minimizar pues precisamente lo que significa la culpa. En este caso encontramos que también Hidroituango es un caso todavía sin resolver, en el que EPM, como la empresa pues constructora en este caso, se tomó las banderas de decir, ok, nosotros vamos a distribuir la culpa, pero tampoco nos vamos a responsabilizar. Y pues esto fue precisamente lo que pasó. Y acá encontramos que el retraso de 16 meses de los contratistas después se convirtió en uno de 4 y después de 2, lo cual dificultó el avance de la obra y asimismo el cumplimiento de los actores políticos y la política pública en sí de lo que iba a ser Hidroituango. Entonces acá en este momento fue cuando empezaron a pensar cómo repartir la culpa. Y es hasta el día de hoy que han repartido la culpa entre empresas públicas de Medellín y distintos actores que están en el fuero político ahorita, como por ejemplo Sergio Fajardo y el actual alcalde Quintero, que le pues sigue echando la culpa a él de todo lo que pasó en Hidroituango. Teniendo esto en cuenta, también hay que analizar el hecho de que hay opiniones muy controversiales respecto a esto, ya que la culpa pues no solamente se reserva en quien tomó la decisión, sino también en quién fue el autor de esta política y asimismo cómo se pensó o cómo esta dilación de responsabilidad de Hidroituango ayudó a que pues se dispersaran los efectos negativos respecto a lo que fue esta gran catástrofe natural. Bueno, después de todo esto, nosotros podemos concluir que en lo que tiene que ver con las dinámicas de asignación de responsabilidades ante el fracaso de políticas públicas, esto se puede llevar a cabo de distintas formas, independientemente del líder, aunque también puede depender del momento, de la política pública o inclusive del ambiente en que se lleve a cabo. Y es que nosotros como politólogos ahora tendremos muchas más herramientas para identificar cómo se asigna la culpa en la política colombiana, al menos teniendo en cuenta las agency strategies con el chivo expiatorio, las presentational strategies, que es más que todo aquellas personas que ejercen justificaciones o dan argumentos ante el fracaso de sus políticas públicas o de sus iniciativas, en donde en algunos momentos tratan de salir librados más como héroes y no como aquellos que tienen la culpa probablemente de que la iniciativa no haya podido eh, llevarse a cabo como debía, o finalmente como los policy strategies, en donde la culpa no solamente va hacia el individuo que podía liderar dicha iniciativa, sino que se vuelve difuso en el sentido de que puede repartirse entre todas las personas que participaron en la creación de la política pública o la iniciativa que se estaba llevando a cabo. Entonces estas son herramientas que ahora tenemos como politólogos y que podemos ejercer al momento de la práctica de nuestra profesión. Muchísimas gracias.